Buen día, amigos de YouTube. Hoy es un hermoso día para hacer marquetería. Agradezco las nuevas suscripciones al canal. Agradezco el que compartan los videos con sus amistades. Gracias por estar en el aquí y a la hora compartiendo un video más. El día de hoy vamos a hacer un video de una greca. Partiendo de esta idea, rombos y triángulos conformados de filetes de maple y caoba al centro. Los vamos a ir acomodando en una especie de Z o S, dándole la ilusión de tercera dimensión, con triángulos de tulipié verde como de fondo, y a los extremos filetes de maple y de tulipié negro. El primer paso es cortar tiras a 5 milímetros para conformar rombos y triángulos. Vamos a cortar tiras a 5 milímetros de ancho de maple. También a 5 milímetros de ancho. De esta forma continuamos cortando las tiras que necesitamos. El siguiente paso es unir una a una las tiras, colocándolas maple, caoba y maple. Y después continuamos con maple, caoba y maple. Ya las tengo unidas. Ahora hay que marcar 60 grados de inclinación y después cortar. Ya tengo cortada la inclinación de 60 grados. Bien. Vamos a cortar ahora con el escantillón a 15 milímetros. Ahora las vamos a separar. Tenemos nuestros rombos. Verificamos que se forme un cubo
y tenemos nuestro corte perfecto. Tenemos la inclinación de 60 grados. Cortamos otra más. Separamos. Podemos ir verificando nuestro corte para que no nos vaya a fallar. De esta forma continuamos cortando hasta tener todos los rombos necesarios. El siguiente paso es cortar tiras de 15 milímetros de ancho para los triángulos de fondo de tulipié verde. Necesitamos pocas tiras, pocos triángulos, solo es una muestra. Con estos es suficiente. Entonces tenemos 2 tiras de tulipié verde y tenemos 2 tiras para los triángulos. Los triángulos van en el mismo corte, inclinación de 60 grados. Los vamos a unir y los vamos a cortar juntos. Vamos a obtener la inclinación de 60 grados. Vamos a unir las tiras de tulipié verde, una a una. Junto con las tiras de filetes. Las vamos a unir para cortar la inclinación de 60 grados. Ahora voy a cortar la inclinación de 60 grados. El siguiente paso es separarlas. Vamos a cortar los triángulos. Tengo todas mis tiras aquí. Ya tengo la inclinación de 60 grados. Aquí tengo una línea recta y aquí 60 grados. Ahora separamos una a una y las colocamos aquí. Los 60 grados es un tope. Ahí está. Ya que las tenemos colocadas, hemos formado una pequeña sábana. Voy a usar un pedazo de masking para evitar que se me mueva. Puedo seguir en esta misma línea y colocar mi escuadra de esta forma y cortar. O también puedo usar una escuadra y de este punto a este otro me coloco y voy a cortar.
y obtengo los triángulos. Después, lo que hago es separar como esta línea quedó de 60 grados, o si no la vuelvo a rectificar mi inclinación, entonces vuelvo a colocar cada una de las tiras que voy a cortar para hacer triángulos, pongo la inclinación de 60 grados y corto. Y de esta forma obtengo más triángulos. Vamos a iniciar el armado. Ya tenemos todas nuestras piezas. Colocamos un filete de maple. Turpié negro. Vamos a colocar un rombo. Así, un triángulo. Ahora nos dice un rombo, pero la forma que los tenemos cortados no coincide. Entonces tenemos que voltearlo así. Y ya lo ensamblamos. Retiramos el masking para que se pueda apreciar. Ok. Colocamos un triángulo aquí. Nos está pidiendo un triángulo más aquí. Ahora un triángulo de esta forma. Para irle dando el efecto. Un triángulo más aquí de fondo. Y un rombo acá. Continuamos armando. Le voy a colocar aquí el filete.
otro filete aquí. ¿No? Continuamos armando. Verde. Triángulo verde. Ahora un rombo. Quitamos el masking para que se pueda apreciar. Ahora triángulo. Okay. Un rombo. Triángulo. Colocamos otro rombo aquí. Quitamos el masking para que lo podamos apreciar. Ahora colocamos un triángulo aquí. Ahí está. He terminado con el armado de la greca. Se ve muy bien el diseño. Espero les haya gustado este video. Dejen por favor sus comentarios. Para mí es muy importante saber sus opiniones. Les deseo mucho éxito en sus actividades. Gracias, gracias, gracias. Un excelente y maravilloso día.